a liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! Bienvenidas, bienvenidos, esto es, con todo respeto, el canal de opinión de Canal 44 y saludamos a toda la audiencia con mucho gusto esta noche. David, ¿cómo estás? Bien, Diego, muy bien, muchas gracias. ¿Tú, Enrique? Hola, ¿cómo estás? David, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, ya listos para entrarle. Bueno, ahorita vamos a ver el rato la apuesta, pero ni siquiera esa la atinamos, Jaime. Ni siquiera le dijimos, hay que cambiar por fútbol, a ver si aquí sí. Ni a la futbolera la atinamos. Buenas noches a todos, qué bueno que nos acompañan. Y bueno, pues mucho que discutir, Diego. No me digan que le apostaron al Real Madrid. Hoy no nos acompaña ninguna de nuestras compañeras, no es nada especial, ni tiene que ver con el día de hoy, simplemente así tocó el calendario, porque hoy es el día de la libertad de decisión de las mujeres, el día de mundial a favor del aborto. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con eso, no va a empezar la grilla, ¿verdad? Claro, que digan que La grilla va a empezar. La grilla va a empezar. Hay que justificarnos antes, para que vean que sí hay alguna razón. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el tuit de la semana y tiene que ver con esto que está sucediendo en la relación México-Estados Unidos. Dice así: el mensaje de Biden al gobierno de López Obrador es una cachetada con guante blanco. Estados Unidos es una potencia mundial involucrada en temas más importantes y no caerá en provocaciones de México. Estados Unidos protegerá sus intereses, frenar la migración para ellos es una prioridad y necesita la cooperación de México, dice Liliabeth. Pero a mí me pareció muy divertido toda esta forma en que el presidente está manejando las relaciones internacionales. Creo que es de lo que realmente me parece que lo está haciendo muy bien. Pues yo diría que puede ser leído como algo errático, pero en realidad, para los intereses de Estados Unidos, como lo dice esta internacionalista Beth, que es muy buena, México está cumpliendo y cumpliendo más o menos bien hasta donde pueda hacerlo. Es decir, con la Guardia Nacional en la frontera sur, con los temas que le pide Estados Unidos. Y en cambio en el discurso siento que hay cierta permisividad, cierta tolerancia de Washington. Decir, a ver, entiendo que en el discurso tengas que ser anti-yankee porque le hablas a tu audiencia, a tus bases, pero mientras cumplas con lo que te pedimos, haz de cuenta que no te hago caso. Pero parecería como esquizofrénica la relación, la conducción. Yo lo que no entiendo es la cacheta de guante blanco. Pues, ¿qué esperaban? Que Biden en un mensaje celebrando los 200 años de la consumación de la independencia de México empiece a generar polémicas diplomáticas con el presidente de México. Pues no, a ver, no tiene nada que ver, o sea, ni siquiera el escenario, no tiene nada que ver con eso. Ahora, tú dices que México se ha manejado bien en materia diplomática. Yo tengo mis dudas. O sea, realmente no entiendo exactamente a dónde vamos en materia de política internacional. A ningún lado, pero... Bueno, entonces, si eso es ir bien, tal vez sí, es cierto. Pero lo que me refiero es que, a ver, yo entiendo la parte simbólica que decía. Abriendo todas las puertas, Biden en la consumación de la independencia, los rusos mandando. O sea, diciendo que México está. China en la reunión de América Latina. Pero diciéndome. Maduro, pero no olvidadizo. Diciendo que México está abierto a las puertas con todo el mundo. Sí. No, yo no creo que tenga mucho que ver con una estrategia clara en materia de política internacional. Yo creo que el paso más grande, perdón, Jaime, desde mi punto de vista, fue la presencia del primer ministro de China en la CELAC. Y la Díaz-Canel en el discurso de independencia. Díaz-Canel es muy simbólico y ahora Biden, todo es simbólico. A ver, yo creo eso que sería una exageración la cachetada con guante blanco. Porque la verdad es que Biden, y lo discutimos aquí la semana pasada, trae broncas mucho más serias que el tema de México. Y, lo demuestra en el mensaje grabado que manda para el evento que tuvieron ayer, ahí esta fiestonona que organizó Andrés Manuel, donde pues ni siquiera hace referencia a toda la belicosidad con la que Andrés Manuel se refirió a Estados Unidos en el desfile militar y antes, ¿no? Cuando criticó a Cuba, cuando criticó a Estados Unidos por el embargo a Cuba,
Pero, a ver, yo creo que el mensaje que quiere mandar López Obrador es que México no está sometido a ninguna de las potencias. O sea, es este mensaje muy echeverrista de una Los no tercera alineados. vía, no Mientras alineado, los hechos ni con desmienten China. los discursos, Diego. ¿Qué? Los hechos desmienten los discursos. Claro. Tan sometidos estamos que la Guardia Nacional, el principal cuerpo de seguridad de este país, está deteniendo migrantes. Está deteniendo O sea, es migrantes. que- Claro, pero por eso Pero digo luego- que estamos quedando ahí bien no con tiene los ningún gringos. peso. Y luego deja pasar a los haitianos para que sean los gringos los que los golpeen. Es decir, sí hay una parte, yo estoy de acuerdo, muy perversa en esta forma, pero para efectos, digamos, del público de López Obrador, es decir, México es una potencia mundial que tiene No buenas alineada. relaciones con todos. En el que tiene- discurso. que La tiene a grandeza de Biden en un México, discurso, ¿no? a Cuba en pero, otro. a ver, pero yo cuando creo que hay un tema analizamos- importante. Biden tampoco es que le esté hablando a López Obrador necesariamente. Acuérdense que los presidentes norteamericanos también les hablan a los mexicanos y a los latinos y a las comunidades hispánicas en Estados Unidos y por eso festejan el 5 de mayo, la independencia. Y ahora Biden... Que es un electorado importantísimo. Por eso, para entonces, Biden ha de haber dicho, Biden- aquí la fiesta no era el 5 de mayo. 5 de mayo. Reclamos. Sí. Lo que no es coincidencia es que haya hablado tanto el embajador. O sea, del minuto 30 Por que dura, supuesto. 40 segundos habla de Ken Salazar como diciéndole, a ver, no me Me lo ningunees a Ken respetas. Salazar. Me lo A este respetas. cuate es respetado aquí y me lo termina respetando. Creo que eso sí es un mensaje, Perfecto. dentro de la diplomacia. los Bueno, a términos lo mejor sí diplomáticos, fue el ¿no? reclamo de haberlo mandado a la Exacto, quinta ¿no? fila. Como, oye, Claro. hasta las que son acentos tampoco. Quinta fila y con sombrero, porque no había sombrita. Exacto, ¿no? Bueno, pero este es el tuit local, que también es otro tema que sigue candente, el tema de la relación entre la universidad y el gobierno del Estado. Y este tuit tiene que ver justamente con el tema de una cuenta que se llama Ya no regañó Alfaro y dice, sí, porque la UDG va a regresar a clases cuando quiera y no cuando él decía, ¿no? Me parece un poco... Qué bueno que la UDG vuelva cuando quiera. Claro. Es parte de la autonomía universitaria y parte de la autonomía. Y qué bueno que vuelva y qué bueno que lo haga como lo está haciendo. Lo que yo no recuerdo es cuando Alfaro dijo lo contrario. ¿eh? No, pero, No, nada más lo digo. O sea, No, no yo lo sé dijo. que privadamente se discuten muchas cosas, pero públicamente nunca dijo que estar en contra de No, esto. lo dijo López Obrador en Puerto Abierto. Eso es cierto. López Obrador, pero el Alfaro no. Sí, bueno, la verdad es que al final el retraso en el regreso a clases de la universidad no fue tan grande. Es decir, la tercera ola no fue, o hasta Un ahora mes, no ha sido tan un mes y fuerte. cachito. Y eso ha permitido que haya condiciones... Más bien ya va a la baja. Fue Exacto. bastante No tanto en crítica. muertos, pero sí, en contagios y en contagios. y la verdad es que está bien la condición para regresar a clases por parte de los distintos colegios y sistemas educativos y yo creo que es una buena noticia. Esto no resuelve el conflicto, pero por lo menos distensa las cosas de decir, bueno, ya todos en el aula. Pero es que ya y nos pónganse- acostumbramos al número de muertos, pero la verdad es que sí son muchos. Sí. Sí, son muchos. Sí, son muchos, pero hay que recordar que en la segunda ola lo normal era estar arriba de 1000. Ahora lo normal es estar entre 300, 400, hay días de 800, Hubo de pero 800. digamos que la media está en Y 400. en Jalisco hubo esta tercera Sí. ola, días de A ver, 40, la- Pero ya 50. cuando sacas el promedio, Creo que- Diego, estamos claro. muy abajo de la segunda ola. Creo que el tuit va en esta línea que luego el mismo Consejo de Rectores en un desplegado atribuyó al inicio del conflicto. O sea, si se recuerdan, fue en el Consejo de Rectores donde ellos dicen, parece que la diferencia y con el gobierno del Estado nace por nuestra decisión de no regresar a clases en este momento, ¿no? Entonces el tuit como que retoma esa Que después lectura. supimos que tenía poco que ver, ¿no? Por cómo se han devenido los acontecimientos, cuáles han sido las... Es cierto que eso sí hizo que la relación entre el gobierno federal y la UDG empeorara. Ahí sí estoy de acuerdo. Todo empieza un lunes, como la eternidad comenzó En un una lunes. mañanera. Como diría al Lichi, el escritor cubano, pero en realidad empieza de la manera que el lunes con Alfaro ahí y que López Obrador señala a Raúl Padilla como el que no quiere regresar a clases Exacto. y acusa a la UDG. Y un poco va en esa línea Yo- ese tuit. Pero y sí ahí- creo que tiene que ver con el gobierno federal y la UDG. Y ahí, no, pero ahí empieza el conflicto Sí, con el gobernador. pero con el gobierno del Estado y tú sabemos que son otras las condiciones, son otros los temas. Por que están de supuesto. fondo. Y bueno, Son son muchos del más. Estado. Lo que pasa es que el yo no tema creo que este es- sea ni siquiera un tema irrelevante. No, dentro yo sí de creo ese que es debate. importante, Yo creo pero que- es la gota que derrama el vaso, pero el vaso estaba lleno de muchas otras desavenencias y desencuentros que tienen que Mira, ver si con fuera importante, la elección, si fuera la falta de importante alianza, con otros este temas, ¿no? regreso, David, sí, ya se acaba el conflicto. No, por eso no se va a por eso no resolver. es importante, no es relevante, no es un tema relevante. Lo que sí es importante es que la UDG regrese a clase, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo. Presencial,
es presencial y virtual, Híbrida. como han hecho casi todas las universidades, ¿no? Y además con pruebas. Entonces, yo sí creo que hizo muy bien la universidad en esperarse un poco y regresar ahora. Totalmente. Regresan el lunes, próximo lunes, 4 de octubre, y bueno, pues ojalá se dé sin sobresaltos, porque pues digo, sin duda le va a venir a los... Estaba esperando que terminara la temporada. Ahora, le va a venir los chavos bien, ¿no? Le va Hay a un venir tema bien. del anuncio que dio el rector Villanueva que no me quedó tan claro los protocolos, porque decía que cada salón iba a definir sus porcentajes. A mí eso se me hace una complejización. No, claro, porque... Cada salón, bueno, 24% virtual. No, supongo que porque hay salones de 60 y salones de 15. No, pero esos son números absolutos, estamos hablando de porcentajes. Sí. ¿No? Entonces, o sea, una no es cosa lo es mismo darle a decir cada que escuela... venga el 50% en un salón de 15 O digo, que el 50% o a cada escuela, en no un es de lo 30. mismo A ver, ir al CUCS que ir al CUSEA o al CUSEA. sí Yo creo- entiendo que cada centro puede tener sus diferencias, sí, creo pero que el gran reto es cada ver salón... cómo van a operativizar el regreso y cómo va a aterrizar lo que planteó ayer el rector. Bueno, vamos a ver qué dijeron las redes sobre la pregunta. ¿Sabe usted qué es el pacto fiscal? Porque hasta los niños les van a preguntar qué Ahora es opinan del consulta pacto infantil. fiscal. Esto es lo que opina usted. Y bueno, ahí está los resultados. Dice que el Hay mucho 62% mentiroso, ¿eh? no sabe. Hay qué muchos es que el pacto dicen- fiscal. Hay mucho Para no quedar mentiroso. mal, para no porque quedar cuando vi mal, el dijeron que sí. 38% dije, no creo. A ver, ¿quién está en el 62%? Claro. Empezando por aquí, por caíamos aquí, todos ¿sí? en el 62 que no sabe Como decía, exactamente no. qué es un pacto. Pero- Si te explicaron a leer el recibo de la luz y lo entendiste, es que te lo explicaron mal. Sí. Seguramente es que también lo del pacto fiscal pasó algo similar. Porque a ver si supiera pero tampoco 38%. está padrísimo que vaya a consultarle a los niños sobre el Esa pacto es fiscal. una decisión un poco extraña Sí. que vayan a incluir en la consulta a los niños arriba de 7 u 8 años, ¿no? Sí. Es un error. Ahora, ¿Por qué? Yo hubiera sido, digamos, propicio de poner 2 boletas. Una para niños, que hable de otros temas. O lo haces separado, Lo que un fue la consulta ejercicio. infantil. Es para y tú llevar- sabes es que para que Jalisco... vaya la familia, ¿no? Sí, pero no los pongas... ¿Te sientes orgulloso de tu estado? Porque lo ¿Cómo que sientes que es la tal relación cual, de Jalisco cual con su país? Tal cual. Una ¿No? boleta sobre La eso cosa más y una abierta. segunda boleta. Ahora sí ya Si sobre el todo tema del va a ser pacto inútil, ¿qué necesidad de preguntar el pacto fiscal? Vamos a un corte. Regresamos. La Fiscalía General de la República emprendió feroz acción en contra de 31 académicos de CONACYT, acusándolos incluso de delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, que alcanzan hasta 40 años de prisión. Si bien un juez ya negó las primeras órdenes de aprehensión, el fiscal Alejandro Hertz Manero ha anunciado que volverán a insistir en la petición. Los delitos por los que se les acusa ameritan prisión preventiva y buscan que sean recluidos en Almoloya de Juárez. El tema parece haber tomado otros tintes cuando el viernes pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, leyó en la mañanera un tuit escrito por uno de los académicos, donde ofendía tanto a su esposa como a él. Sus seguidores en redes sociales exigen sean llevados a juicio. Las universidades públicas piden respeto a la ciencia y al debido proceso. Pues ahí tiene usted uno de los asuntos más delicados por los que atraviesa la República, en donde podríamos estar muy cerca de un régimen de persecución política. El fiscal ha pedido la orden de aprehensión en 2 ocasiones, va por la tercera vez, y justamente el linchamiento que derrama la gota del vaso fue la mañanera en la que el presidente de la República también dice que hay que rendir cuentas, que el que nada debe, nada teme, y de alguna manera les echa a sus seguidores, a estos científicos y académicos que están bajo amenaza. ¿Cómo la ven con el tema? Primero, yo creo que lo delicado no es que le pidan cuentas a los miembros del foro si es que gastaron bien o mal. Lo delicado es que los acusan de delincuencia organizada, ¿no? Es decir, que use la figura de delincuencia organizada para un foro que podemos estar de acuerdo o no con su creación, con la manera en que gastaba, discutir hasta la saciedad si esa es la política de ciencia que necesita este país, pero pensar que
participar en una institución de Estado es delincuencia organizada, eso sí es de locos. De locos. La tesis, perdón, Jaime, del fiscal es que se pusieron de acuerdo para robar ese dinero. O sea, por eso lo califica, o por eso lo busca calificar como delincuencia organizada. Porque que ese es otro absurdo de la ley. Cuando se hicieron los cambios en la ley, si hay una organización de 3, 4, 5, 6 personas, califica ya. Se puede calificar como delincuencia organizada. Incluso, Diego, con los últimos cambios, puede pedirse prisión preventiva. Sí. O sea, en realidad, ellos irían a parar al Moloya. Al Moloya, por eso te digo. Todo es una desproporción, pero que viene desde la ley. Lo que hace el fiscal es una desproporción, pero viene desde la ley propia fue una ley. desproporción. Desde la propia ley. No solo eso, o sea, en la petición de orden de aprehensión al juez, dicen, a ver, estos tienen que ir a una prisión de alta seguridad porque su nivel de peligrosidad puede poner en peligro la estabilidad de la prisión. O sea, me parece que está, nomás, o sea, es que hay que ser un está idiota. fuera de proporción. Perdón. Y además, La Gestapo les Además, a ver, si hubiera irregularidad, si de verdad se volaron los más de 400 millones de pesos, pues que se investigue, se deslinde. Aunque las irregularidades, Jaime, dicen que son 50, ¿no? Pero, 50 a ver, millones. pero la fiscalía, el tema es que ya no le crees. No. Por lo selectivo de la fiscalía. Y cómo se va con todo contra los científicos y a toda la gran bronca de la delincuencia organizada de este país, no pasa nada. Yo no he visto el rigor de Gers Manero para reaprender a Ovidio Guzmán. Oye, ni con como el cártel, los científicos. ni con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ni con el cártel. Ni así trata el cártel Jalisco Nueva Pero Generación. fíjate, o sea, los temas de Gertz siempre hay algo de personal. Sí. El tema Dicen que hay algo personal acá. Del la hermano Nación de las muerto. Américas. El tema de la cuñada, a la cual tiene en la cárcel, ¿no? Y ahora este tema de el CONACYT, que fue el que lo rechazó a él como investigador, y ahora Álvarez Bulla lo hace investigador nivel 3. Sí me parece que tenemos un fiscal, digamos, en ese sentido, muy desproporcionado y que empieza a ser peligroso para la República. A ver, esa es la segunda, porque decían de los temas que se les acusó. Uno era delincuencia organizada y otra operaciones con recursos ilícitos que vienen del Estado. Del Estado. Es así, no hay buenísima. forma, no hay forma de entender. Lo segundo, en un programa discutíamos eso, tú me decías, David, bueno, es que sin ley puede haber democracia, no hay Estado de Derecho. La democracia es votar, elegir, pero también Estado de Derecho. Claro, O sea, claro, ¿se claro. puede subvertir una democracia a través de un fiscal? Claro sí. que lo puede hacer. Puede, A ver, puede ser voto directo y no fue democracia, ¿eh? Oye, David, Tomás Moro en Brasil, todo lo que hizo como fiscal, Pues, como juez y después encarceló como a fiscal, Lula, por supuesto. Claro, pero a lo que me refiero es que creo que lo que estamos viviendo es que López Obrador juega un rol y el fiscal juega el rol que no quiere jugar López Obrador. Y fíjense que es qué irse en paradoja, contra de porque sus durante adversarios. muchos años la exigencia de la sociedad civil mexicana era que la Fiscalía General tuviera autonomía. Es decir, cuando transitamos del modelo la PGR de pero la esa Procuraduría es- a la Fiscalía que sirva, a la Fiscalía que ya hay y demás, justamente se le dieron muchas de esas atribuciones ¿A Hertz? que fueron al pensadas, casi con dedicatoria, ciertamente, pero fueron pensadas y concebidas para perseguir efectivamente el crimen organizado. Pero en el momento en que un fiscal, abusando de su autonomía, enfila en contra de la sociedad civil, no abusa en de su lugar de autonomía. ir contra No, el crimen no, organizado, no, pero, a ver. se vuelve en un elemento peligrosísimo Pero para el Estado caso- mismo, ¿no? El caso CONACYT, más que hacer pensar que es una fiscalía autónoma, la pone como, la confirma más bien como una fiscalía facciosa y al servicio del poder. Sí, con un brazo al servicio del poder. Ahora, yo sí creo que la política científica en general en este sexenio ha sido muy caótica. No quiere decir ¿En que este antes o el no- pasado? En este. No quiere decir que antes estuviera bien. Es decir, yo creo que este foro, por ejemplo, nace con esa visión foxista, cuando llegan del PAN al poder, de decir es que la ciencia debe estar al servicio de la empresa para el desarrollo tecnológico, lo cual creo que fue un error grave. Y ahí se crea ese foro. En medio de esa discusión, en 2002 se crea el foro como un espacio donde iban a discutir el destino de los recursos para que los recursos no fueran solo los científicos de las universidades, ¿no? Y acaba siendo una cosa absolutamente pervertida ese Es que foro. la ciencia debe estar al servicio de la sociedad. Pueden Claro. ser empresas. Del conocimiento. Por eso sí. Del Ya, conocimiento. porque al Del final, conocimiento. Quien se enriquece, digo, quien se enriquece Es de la- eso es la sociedad. es la sociedad. Nada más. Pueden ser Claro. empresas, porque sí es cierto que no es lo que está haciendo Hertz. Creo que lo de Hertz hay una rivalidad personal muy clara que ha sido escrito por muchísimas personas. Pero creo que la permisividad de López Obrador de dejar que esto corra, hay una No, y de apuesta por decir... alentarla, Enrique, No, bueno, alentarla, el día de la alentarla. mañanera. Digamos que en lo menor dejarla que corra, en lo mayor alentarla. Porque él sí cree
que este tipo de instituciones representaban el neoliberalismo. La ciencia neoliberal, Claro. dijo Álvarez Bulla. Entonces, cuando dice, ¿no? Claro, cuando sí, sí, dice, nos vamos contra... Es que ya ven, no solo eran neoliberales, que eran corruptos. En cambio, Eran hoy corruptos. estamos produciendo una vacuna que no ha llegado y hicimos Ventiladores que no que sirvieron. tampoco jalaron. Y efectivamente hay un recorte al CONACYT y hay todo el escándalo de las becas, porque Oye. esto se liga con el otro tema de la beca que recibió la hija de Claudia Que eso Sheinbaum. Es una beca entiendo que está absolutamente mal, ¿eh? normal. No, No, pero no eso sí, entiendo Que por qué está mal sirve, eso. sirve la discusión para decirle, a ver, ¿eso está mal? No, ¿va? No. Entonces, los demás tampoco. Tampoco, Ahora, exactamente. yo no he visto en Claudia una crítica tan fuerte al tema. No, de hecho, Claudia se deslinda Sí, y claro. dice que es un exceso lo de Porque Gertz. su madre es científica y su hija No, también. pero aparte Claro, lo que me todos. refiero es que yo no entiendo tanto escándalo por el asunto de la hija. No, ¿eh? bueno, Se fue me hace muy- como porque- medio porque- morboso. Sí, pero, Ahora, pero fue para decir, si aquí no hay problema, en los demás tampoco, ¿eh? No, de acuerdo. No, Es no, que no, es una beca pero yo lo que normal. no entiendo es por qué meter a la hija de esta Porque manera. Se me el hace un presidente dijo que con CONACYT mandaban Porque a estudiar al todos los, extranjero. porque más todos los becas. becarios del CONACYT eran neoliberales y Dale. corruptos, cuando hay muchísimos beneficiarios de la Cuarta Transformación Pero se y me hace que hijos de ensucian a los- la hija la de mitad una del forma. gabinete. La mitad del ensucian a la gabinete ha hija- tenido beca CONACYT. Ensucian a la hija de una manera que creo que no se merece la hija, más allá de López Obrador. No, la Eso. hija. Ahora, A lo ver, importante es que hay 370 millones de pesos que está señalando la Auditoría Superior de la Federación que está gastando mal Álvarez Bulla. 370 Claro, millones de en- pesos. en ¿eh? esta En este administración, sexenio. en esta Olvídate del administración, pasado, sí, claro. que es 7 veces más de ¿qué? lo que le De lo piden que a le estos pide al cuates. foro. Claro. Mira, como lo hizo sola, ¿no es delincuencia organizada? ¿O habrá alguien más? O será que lo hizo Álvarez y Bulla. Yo A ver, no y pensé no hay- que y no hay que CONACYT olvidar fuera a que- ser un tema tan polémico. O sea, un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que esté en medio de la discusión nacional de esa manera, me ¿Qué? parece que le ha dado al traste en todo sentido. Recorta becas, porque malversa genera fondos datos y ella. no otros datos. La ciencia genera datos. Y yo creo que eso estorba a cualquier gobierno. A ver, no hay que olvidarnos. Es una buena lectura. La 4T no es el primer ataque al CONACYT. Prácticamente desde que llega está en la lista de los organismos constitucionales autónomos a los que se les embistió primero. Al CONACYT Lo fue peor el de todo es que no es autónomo el CONACYT. al ¿no? CONACYT fue el primero depende de la CEP. que le bajó el presupuesto. ¿no? O sea, pero en esa serie de ataques al INEGI, al Instituto Nacional entonces de Evaluación Educativa y a todos estos organismos que le molestan, ahí iba también el primer Ahí empieza ataque. la rampa resbaladiza. O sea, ¿qué sigue después de esto? Si se puede llegar a que emitir 31 órdenes de aprehensión contra científicos, ¿qué más? ¿Qué siguen? Lo que es, lo que... Pues lo que investigadores sea, de porque si universidades, pueden rectores. Yo creo que esto es el inicio, o digamos, Por el eso hay un espejo punto de quiebre tan delicado. de que no hay límite. O sea, Porque puede haber además, cualquier cosa, ¿no? Enrique, la reacción de la comunidad académica, científica, universitaria del país e internacional ha sido brutal. Y ni así. Gertz Manero anunció que va por un tercer intento para encarcelarlos, como decía Jaime, cuando todo el mundo, es decir, Sí, se pero ha yo sí pronunciado. creo que la presión de la UAM, de la UNAM, de algunos centros del Puede llegar a Cibao ser- y la ¿Crees que mañana, haga efecto? A ver, ¿no? a ver, yo creo que va a tener a ver. un efecto Vas a ver que va a haber algunos en el el bote, los exfuncionarios espérame, de CONACYT, a eso sí les va a tambar. esa presión sirvió, Y si se creo roban yo, lana, que vayan, ¿eh? para que el juez no otorgara las órdenes de aprehensión por 2 ocasiones. Pero bueno, Gertz Manero dijo... dos voy por jueces la tercera. distintos. Es que dos cosas distintas el mismo día y no ha presentado la tercera. Yo creo que con esta Está presión... buscando. Anda buscando cómo. Anda buscando presentarla, quién y cómo. ¿no? Ahora, algo que te dicen muchos abogados es que los tribunales federales están más protegidos Blindados, sí. y más blindados de lo que Pues se ahí cree. está el caso de la industria eléctrica que ha dicho... Oye, tanto que nos quejamos en su momento de las burocracias doradas del Poder Judicial, Ahora pues las- igual sí están sirviendo para Se algunas esperaría cosas, ¿no? ahora, se esperaría un Son poco diques más de de contención. tolerancia, comprensión al ámbito científico, a la comunidad científica por la señora Müller, no. No. No, a ver, es que, a ver, Pues ella es Be- SNI, Beatriz ¿no? siempre, pero desde antes de López Obrador, de que llegara al poder ya era SNI, es alguien que se ha comportado, digamos, no Sí, nos pero pueden es de gustar esa los élite discursos, académica, es lo que dice pero es Jaime. parte de la élite Es académica. de la élite académica, es parte que de- tanto élite. critica a López Y Obrador, claro, la élite intelectual. Y además no puede ser de esa manera. Eso sí es una élite por otros motivos, ¿no? Siempre va a ser una Porque élite. es una meritocracia distinta, ¿sí? Con todos sus defectos, pero es otro tipo de meritocracia. Y ahí está Beatriz. Algunos no. Algunos Oigan, con pues no vamos a tanto ver mérito. al meme de esta semana. Ahí lo vamos a tener en pantalla. Vamos con el meme, por favor. No escuches. Pues ahí está, el presidente López Obrador, que le dice... Álvarez Bulla, Álvarez Bulla, justamente. precisamente la directora general del CONACYT. No los escuches, que yo aquí te cuento de qué va. Mira nada más.
Y en realidad lo que está haciendo es ensartarlo en una espina, ¿eh? Sí, A ver, en un problemón. Si alguien cree que López Obrador se deja ensartar por Álvarez Bulla, es que no entiende nada. No entiende nada. López Obrador le sirven estas cosas, claro que le sirven. Claro. Hasta un punto. Hasta un punto, sí. Hasta un punto. Mira, Y que se entiende también, no solamente con Álvarez Bulla, sino con Gertz Por Manero. eso- o sea, por a eso- ver, de autonomía yo porque no le dentro veo de nada a la meritocracia fiscalía. también o sea, de razas. Y Álvarez Bulla nunca fue de los investigadores, digamos, de alto nivel. Pues por eso está en el gabinete. Si hubiera Pero sido además es alto nivel, nieta de, no califica, de no Wenceslao. califica. Es nieta de Wenceslao Roses, de los amigos Sí. de la República, de las relaciones le encanta México-España. al presidente este tipo de, curiosamente, perfiles. ¿no? Pues de tradiciones y de que es muy monarquía. conservador. Juniors, pero venidos a menos. Es decir, que heredan esa tradición, pero que en sí, por ellos mismos no ha hecho gran cosa, porque pero, no es a una ver, académica destacada, pero es encarna una tradición Pero que le... una heráldica, que es peor, ¿no? Es decir, esta es nieta de fulano, ¿sí? La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos tiene un hermano desaparecido. ¿Y? Sí, ¿no? totalmente. Y ya nos echamos a la comisión, por cierto. Ya acabó, Bye, lo bye, logró. Se acabó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos que ir a corte, entonces regresamos en un momento. No le cambie, seguimos aquí Con Todo Respeto. El premio Nobel, Mario Vargas Llosa, dijo en su participación dentro de un foro de periodistas que el presidente de una nación no debe exhibirse todos los días ni atacar a periodistas como lo hace Andrés Manuel López Obrador en las conferencias conocidas como las mañaneras. Durante el foro, Los desafíos de la libertad de expresión, hoy, periodistas de distintos países coincidieron en destacar que el socialismo radical y el comunismo del siglo XXI atentan contra ese derecho con la persecución de las voces críticas. Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora Perú forman parte de esa lista. Quedó inscrito en las memorias de este foro que no se puede hablar de libertad de expresión en México, cuando muchas veces el Estado es el actor mismo de la persecución, y cuando 165 periodistas mexicanos han sido asesinados en los últimos 20 años por el solo hecho de hacer su trabajo en un ambiente en el que prevalece la impunidad. Bueno, pues justamente la semana pasada se realizó este foro sobre libertad de expresión en el contexto de esta bienal que se organiza, la Bienal Mario Vargas Llosa, que tiene unos días dedicados a la literatura y un día previo dedicado a la discusión sobre la libertad de expresión y el periodismo. En esta ocasión, igual que hace 2 años, la Universidad de Guadalajara fue la sede y un muy buen foro. La verdad es que hubo una muy buena discusión y sigue, yo creo que el tema sigue sobre la mesa. Sí, en este sexenio hay ataque a la libertad de expresión o hay plena libertad de expresión, como dice el presidente. ¿Dónde están los matices? ¿Dónde están los límites, Enrique? ¿Tú cómo ves el tema? Yo lo seguí, el debate muy interesante. Yo diría que la libertad de expresión siempre es precaria. O sea, que la libertad de expresión siempre está en riesgo. De alguna u otra manera, siempre tiene... amenazas. Sí, siempre. O sea, no creo que sea especialmente amenazada en este sexenio. Sí creo que lo que vemos, por ejemplo, con la Fiscalía General de la República es o puede llegar a ser un ataque a la libertad de expresión después de irse contra 31 científicos o irse contra intelectuales. Yo creo que eso sí podría llegar a ser. Creo que el problema del narcotráfico, el crimen organizado, sigue siendo uno de los temas más importantes. Y el Estado tal vez invierte menos dinero en medios que antes, pero el Estado sigue utilizando, el Estado federal, el Estado nacional, sigue utilizando su dinero para tratar de coartar la libertad de expresión de muchos periodistas. Ahora, o para verse bonito en otros lo que medios. quiero decir es que ni estamos en la república de la bendita libertad de expresión que decían algunos que estaban en ese evento, pero tampoco estamos en la Venezuela que algunos presagiaban. Pero a mí me gustó mucho el argumento de Álvaro Vargas Llosa, que decía que en lugar de que los medios de comunicación fiscalicen al Estado, lo que hay hoy en México y en muchos lados de América Latina es la fiscalización de los medios por parte del Estado. Es decir, en lugar de que los periodistas sean los que critiquen al poder, ahora el poder es quien critica a los medios y a los periodistas. Y me parece que independientemente de que no exista un estado de persecución como el venezolano, lo que sí existe, Enrique, es
un hostigamiento diario, cotidiano contra los periodistas, que eso sí es mucho más grave respecto a la que ese libertad de hostigamiento expresión diario de lo que existía teníamos también en antes. sexenios anteriores. No, nada con la más que misma por magnitud. atrás. No, Nada más que por atrás. No, Sí, no siempre es lo existió. mismo, no es lo mismo que te linchen en una conferencia de Era prensa del distinto. presidente O que pidan que te corren, o que digan que te corren de para tu mí sí medio. es distinto. Claro. Pero yo sí creo Nada que más no comes cambió con la otro. inversión. Yo sí creo que cambió la relación en México fuertemente. A ver, efectivamente, yo sí creo que la libertad de expresión siempre tiene riesgos, en algún momento más de parte del Estado, en algún momento y en algunas otras regiones más de los poderes fácticos, que puede ser el narco ahora que en las zonas donde dominan, pues es un riesgo cotidiano de los colegas que trabajan ahí. Pero yo sí creo que en las grandes ciudades hay un ejercicio ahí de recambio, ¿no? Quienes eran los favoritos en otros sexenios, hoy no lo son, hoy son hostigados, pero hay otros que pues tienen un mejor trato de la 4T. O sea, creo que es una dinámica ahí que no es especialmente distinta, más allá de lo que, y estoy de acuerdo en lo que dice David, en que el cambio es que en la mañanera se ha convertido en un espacio de ataque sistemático a los que son, o a los que consideran los más críticos. Ya, lo pongo sobre la mesa. ¿Cuál es la diferencia, y con todo respeto, entre lo que hace el presidente de hostigar los medios, digamos, en la mañanera, o lo que hizo Alfaro en algún momento de quemar periódicos cuando tú eras director de Milenio, o también decir yo no contesto ocurrencias, o ese periodiquito, ¿no? O ese periódico está manipulado. Es decir, Ninguna. Creo que el problema es justamente el Malos populismo. modos y buenos modos, es la diferencia. Que el populismo, ¿no? Pues, es parte de uno de sus rasgos, digamos, de las formas populistas actuales de izquierda y de derecha, es esta confrontación con los medios como una forma de generar adeptos. Pero ¿no? porque los medios están Porque los medios mal en vistos. su momento Porque están mal vistos. generaron Es cierto. esta animadversión Claro. de los medios. Ahora, ¿no? yo lo que creo es que las formas son totalmente condenables y la mañanera lo que sucede también y las expresiones que ha hecho Alfaro son condenables. Ahora, eso tampoco nos tiene que hacer olvidar que en el sexenio de Peña Nieto corrieron a Aristegui y corrieron a Pedro Ferriz con la operación de la presidencia detrás. Y que es el que dinero Felipe para el Calderón Universal, ahora es se para la echó. jornada. A lo que me refiero es que la La presión jornada siempre ha tenido, ¿eh? la presión ahora es más abierta. Es cierto, Sí. la presión ahora es mucho más abierta. Eso puede tener sus pros y sus contras, ¿eh? De El los juego dos sea lados. arriba de la mesa. Está claro. Ahora, tampoco pensemos que hay una degradación. Yo no siento que en este país, en este momento en México, se puedan decir menos cosas que antes. No Yo no creo. conozco a nadie. no creo. Pero yo sí creo. Te arriesgas, sí, a lo que decía David, a que yo te sí linchen creo que ha un poco, escalado ¿no? la intolerancia a la crítica. O sea, a quien critica hay una especie de rechazo, de descalificación inmediata y de ver la manera de debilitar esa crítica. Y la operación con dinero del Estado de Exacto. bots, eso sí me parece que es absolutamente criminal. Pero De bueno, todos. decías una cosa muy cierta. Antes se manejaban muchos más recursos desde el Estado para la compra de medios. Es decir, si hay una cosa positiva en el manejo o en la relación, mejor dicho, entre el Estado y los medios de comunicación en esta administración, es que sí se redujo la bolsa. Claro, los favoritos son La Jornada y los que ya Las sabemos. televisoras. Pero Sobre todo siempre se olvida las Fue televisoras. de borrachos, es la misma cantina. Pero más chica. Sí, O sea, pusieron un aguardiente más Que eso es barato. bueno, que eso es bueno que sea más pero barato. no es, de entrada. pero no es mejor una cosa que otra. No coincido. Me parece En que es términos- exactamente el mismo esquema. en términos del Y el desarrollo artículo 19 ha democrático- dicho, tenemos que legislar eso ya. En términos del desarrollo democrático es lo mismo. Sí. A ver si es bueno que se gaste menos en medios. Claro. Porque no es en realidad publicidad del Estado, es chayote. Sí. Aunque debería de gastar en ciertos medios o en ciertas funciones de los medios públicas, que sean de valor público, Pero de ¿sabes qué, interés David? público. Ese es un anhelo que es bueno, y yo lo he escuchado mucho, Pero que no. que creo que es imposible de lograr. Ahora- a ver, tú ve ahora- en todos los países, A los ver. gobiernos invierten en los medios Sí, que claro. están cercanos a ellos. no, Pues no, es que no, ese está es- la BBC, ya lo hemos nada más hablado. Bueno, la perdamos- BBC es el único. A ver, Son de no Estado. perdamos de Son de vista Estado, una, aparte. no perdamos de vista una cosa. Se ha abaratado la inversión en medios tradicionales. Pero no en redes. Prensa, radio, televisión. La pauta en redes es brutal. Pero pautas en redes que son hasta menos Y puede que sea fiscalizables. más barato, ¿eh? Pero no es fiscalizable y me parece que es un uso. A ver, Lo que pero platicó no, sí es Gabriela fiscalizable, Marketing, ¿eh? de cómo la lincharon los bots. A ver, y eso- Me parece que eso es criminal. Sí, Claro, la es un violencia delito. digital. Es criminal. Que ese A ver, hay está violencia desa- digital, está- hay otras modalidades hoy de hostigamiento
que ni siquiera se pueden fiscalizar, porque no nomás es la contratación de estos grandes portales, sino cómo pagan los contenidos, los que lo operan. Esa la estudió muy bien Rosana Reguillo. Reguillo Que es es en el la Teso. operación, cómo comienza la mañanera, un dicho, después se suben ciertas cuentas, Exacto. se identifica el Eso aniversario del cuánto día, vale se y opera. quién lo ha medido. Claro. Entonces, y yo sí creo que ahí, digamos, Eso sí en puede un llevar a cambio de autocensura. régimen del cambio de régimen, ¿no? Esas van a ser las cuestiones que se van a observar terriblemente de este gobierno, ¿eh? Es decir, yo sí creo que la manera en que se ha gastado para generar linchamientos, que es absolutamente ilegal. Linchamientos y Pero simpatías. por eso es lo Sí. que yo digo. Para mí sí hay una diferencia entre una maniobra subrepticia para sacar a un periodista de la redacción que un linchamiento mediático de esas magnitudes por el señalamiento del presidente en la mañana. A mí sí me parece que hay una diferencia que tiene que ver con el grado de lo que libertad. buscan- lo que Lo buscan cual es no lo quiere que sea mismo. mejor, ¿eh? Los dos son perfectamente condenables. Sí, son diferentes. Pero lo que buscan es lo mismo. No, claro, O pero, sea, no, a ver, cada quien hay que medir el nivel pero de... no es lo Todos mismo hemos recibido salir linchamientos en un redes. poco Ahora, corrido de un medio a salir un poco, linchado David, en los... por favor. ¿Cómo no? A ver. Es censura total. A ver, O sea, Pero, el no, otro es pero un no es lo linchamiento, mismo a ver, que te agarren a golpes a que te... No te agarren a No, golpes, no, no. son tweets. Es Son un tweets. linchamiento mediático. Es ¿sí? violencia digital. Y lo otro también. O sea, es que ahora Lo- parece es un que linchamiento corran a laboral. un periodista de un medio es normal. No, Es no, no. normal. Yo ¿no? creo que... a ver, Lo me malo es la parece- mañanera. Uno, el ideal, otra vez, sería que el Estado gaste nuestro dinero en informarnos de aquello que a nosotros nos importa. cual, sí. Punto. Eso no va a pasar. Sabemos que siempre el gobierno va a gastar dinero en favor... Pero a ver- Pero cualquier forma de presión, sea a través de generar bots o de presionar a los dueños para que corran a alguien, me parece que es A igual ver, inaceptable. acabas de decir algo importantísimo. Ahí está el caso de Notimex. Notimex, mal que bien, era la agencia de información de noticias del Estado Estado. mexicano. Se la echaron. Y la acabaron en esta administración. Entonces, eso Bueno, no la degrada la acabaron, libertad de pusieron ahí expresión. a una que Perdón. no ha sabido nada. Pusieron La a pusieron una, para que la a acabara, una hombre. facciosa, una periodista sesgada con fobias que lo ha hecho fatal. Perdimos nuestro pequeño bastión de información más o menos objetiva, Sí, a ver, oficial. podemos analizar cada uno de los medios. A ver, Lo Notimex que creo nunca es que fue en el objetiva. política. O sea, Nunca. Notimex Eso siempre nunca, fue nunca, oficial. oficial, A pero lo veces, que es- a veces se cree que lo pasado era maravilloso, ¿no? No. A ver, lo que creo es que si vemos la generalidad, en México no hay retrocesos en materia de libertad de expresión. Sí. La Yo- generalidad, Sí. ¿no? A ver, yo recuerdo las portadas, ahorita hablamos de la jornada, las portadas del Universal con Peña. O sea, eran odiseas. el lo que estaba caso haciendo Aristegui Peña. con Peña es Claro. tan grave como el caso Nexos. Es decir, me parece que Claro, una por persecución supuesto. desde las Claro. instituciones del Estado contra una revista es terrible. Una persecución contra una periodista desde el Estado me parece terrible. Es decir, las dos Claro. son iguales. Entonces, yo lo que sostengo es que no hay diferencia, pero tampoco, o sea, no es que sea mucho mejor. No es mejor este gobierno. Por eso te digo que más o menos tenemos las mismas amenazas que hemos tenido siempre. Sí. Con Y esto que dice a David, que es distintas, la a distintas mañanera. personas, y el problema es que va cambiando y no cambiamos la estructura, que eso es lo que me parece que es grave. O sea, sigue habiendo un látigo desde el Estado que se puede usar indiscriminadamente. Y, a ver, y yo también haría, aparte de todo este asunto de presiones que vienen del poder y políticas, el incumplimiento del Estado para garantizar el ejercicio periodístico ante poderes fácticos y amenazas como la de la delincuencia organizada, ¿no? Bueno. Porque ahí también han entrado y han amenazado y dictan línea a las redacciones Y- más debilitadas, más pequeñas, donde, a ver, Y hoy ahí- sacas esto y no sacas esto, y si lo sacas Y sí bonito, es obligación del Estado Dar asegurar el esas Estado de garantías. Derecho para que subsista la libertad de expresión. Así es. en Yo todos. creo que esa es otra. Que es Y otro también debate. hemos empeorado en eso. Y ese es el elefante en la sala del que... Pues recordemos No, el diario de nadie Juárez, quiere como ver, decía, que na- ¿qué que nadie tenemos que quiere ver. hacer para que nos dejen publicar el diario de Juárez? Sí. Así lo decía. Así es. O sea, tú dices que Ese es lo mismo. Esa es una básicamente. verdadera amenaza. Vamos a póngale el nombre en esta sección que tanto nos gusta todos los baratos. Adelante. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Es una imagen de... ¿De las que dieron ayer? ¿Fue de los sketches de ayer? Bueno, en los que de ayer, pero aparece los este de Volver al personaje Futuro. de Volver al Futuro. ¿Cómo lo podría, Jaime? Volver al futuro. AMLO fiesta, una cosa así. No, yo creo que es volver al pasado.
regresar al pasado. Iba con la misma, regresar al pasado. O sea, porque además Sí. esta idea que tiene López Obrador de que la fiesta cívica es llevar la fiesta de las primarias No. en grandote. Yo hoy me tuve que meter a ver esto del calendario lunar. Ah, Yo no sabía lo del calendario lunar, ya es un universo muy bonito. Ya entramos en un Lo que- terreno lo que esotérico. tenemos- No, No, pero ya es cuando yo esoterismo. veía, se cumple un año más de la Fundación Lunar, sí, de la Gran Tenochtitlan. sí, 300 años lunares. ¿Qué es eso de lo lunar? 500 No, ya es... Vamos a un corte. Regresamos. Bueno, La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa parece dar un giro, luego de 7 años después y con nuevas autoridades al frente. El gobierno federal apunta ahora a los autores de sembrar evidencias con ánimo de desviar las investigaciones iniciales y son los peritos quienes están en la mira. Mientras tanto, marchan y piden incluir en las pesquisas al propio ejército mexicano. Denuncia la UDG guerra sucia a través de granjas de bots contra el rector general y adversarios de MC. La Universidad de Guadalajara realizó a través de especialistas un minucioso estudio sobre el ataque sistemático en redes sociales que alcanza a ser catalogado como un linchamiento digital en contra de la Universidad de Guadalajara y el rector Ricardo Villanueva. El despertar de los bots se dio coincidentemente cuando la UDG daba a conocer temas trascendentes como la negativa al regreso a clases o la decisión del gobierno de Jalisco de quitarle 140 millones de pesos que eran parte del Museo de Ciencias Ambientales. La mayoría iniciaron actividades en Michoacán, operan en granjas, las mismas personas, pautan publicaciones por miles de pesos para 7 páginas y a últimas fechas se mudaron a Jalisco. Solo una cuenta invirtió 90,000 pesos este año. Pues dos temas, uno de coyuntura local y otro tema pues ya estructural, casi histórico, Ayotzinapa. ¿Qué piensan del tema que ya nos acompaña como país muchos años? Hijos, pues un compromiso no cumplido de la 4T. Digo, el evento de Encinas diciendo los avances, pues decías, a ver, díganme algo distinto. Una nueva línea de O investigación, sea, Jaime. más bien dijeron, corregimos que los estudiantes de Ayotzinapa nunca tuvieron contacto con los agresores. O sea, quedó bien, políticamente, políticamente correcto. kilómetro después. Han hecho un gran esfuerzo por desmontar la hipótesis de Peña, pero no por explicar Porque qué ha tal pasado. vez Por Diego, el desmontar la objetivo- verdad histórica, Sí. pero no hay una Pero verdad. porque tal vez el objetivo es otro. Es seguir manchando la administración anterior y no tanto llegar a la verdad. Porque, a ver, ¿qué pasa si se topan con el ejército en la verdad? Que eso es lo que yo creo que es lo que está pasando. La piedra de toque. Esa es la piedra de toque. O sea, al final, la gran alianza entre López Obrador y el ejército, tú imagínate que sepamos en un año que el ejército sabía de esto, que el ejército está infiltrado por grupos del crimen organizado. No sé por qué como me lo estoy- narran El ejército muchísimo en sus ejecutó textos. a los muchachos. Bueno, imagínate A ver. que supiéramos eso, lo que supondría bueno, una crisis constitucional en México. y más de la alianza Eso es entre lo que dice el presidente y- abogado de los 43. Bueno, ¿no? y eso es lo que escribe Esteban Illades en su libro, que Claro. el ejército sabía El ejército de lo que estaba supo, ocurriendo. Pero claro. hoy, por lo menos 25 de los 43 estuvieron en manos del ejército. En Eso es algún lo- momento. En algún momento es lo que dice Y yo, no el vi, abogado y yo Pedulfo. no vi en esta investigación que se tocara ni con el pétalo de una rosa Bueno, los papás en la manifestación del fin de semana dijeron, el gobierno ha sido reticente a hablar de cualquier tema del ejército, que por cierto Peña fue igual. Sí. Peña, yo creo que gran parte de su resistencia a abordar de fondo este tema tenía que ver con el ejército. Pues todos. Oigan, ¿y qué piensan del tema del ataque cibernético que denuncia la Universidad de Guadalajara? Pues Diego. hablábamos ya de ese tema, ¿no? Antes de ir a la pausa en el otro, que es como las nuevas maneras ahí de... Pero hacer lo como- hablábamos a nivel nacional, boterío, pero el boterío. digamos la Sí. denuncia que hace el rector general del ataque a la Universidad de Guadalajara. Ahí lo que me parece que el uso de recursos públicos para hacer un linchamiento mediático Sí. a una institución en este caso o a una persona, a un periodista, como se ha hecho en otros, me parece absolutamente reprobable. Ahora, sí, me parece un poco de que la Universidad de Guadalajara se sorprenda, ¿no? Está bien que lo ponga sobre la mesa, pero creo que debió haber sido mucho más enfático, como decíamos, con nombres y apellidos. Estas son las cuentas. Oye, a ver, hay que decir, estas empresas que hacen este tipo de cosas están detrás de todos los proyectos políticos, están ahí. Ahora, hay que probar que se utilizaron recursos públicos para esta campaña.
Yo creo que es el fondo del asunto. Si Claro. se prueba que el gobierno de Jalisco, cualquier funcionario del gobierno de Jalisco, utilizó recursos públicos, no solo en los bots, sino también en los spots que estuvimos viendo particularmente en YouTube, algunas Las veces en pautas, Facebook, ¿no? las pautas, eso es gravísimo. Claro, Eso es son gravísimo, dos claro. temas delicados. Uno es la campaña en sí, digamos, desde el anonimato, del linchamiento, de golpeteo, y otro es el uso Pero de recursos cuando públicos, salió ¿no? no el rector, sino la directora de comunicación de la universidad a decir esto, había la operación a través de bots, pero lo que no vimos es el dinero público. La que está operación detrás, financiera. que es lo importante del tema. ¿No se Es lo supone que iba a importante. haber aquí una unidad de inteligencia financiera del Estado? Finalmente, Creo que podría Se saber supone, eso. ¿no? Finalmente no va a prosperar. No, es muy difícil montar algo así. Necesitas Aparte una no tienes los capacidad. datos. Los datos los tiene Hacienda. Sí, el Estado La los Comisión tiene- Nacional de Bancaria. 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 Y de Es la valores, que sí. te los da y no te los va a soltar un Estado de la República. Pero sí, ciertamente. Qué bueno, ¿eh? Ese es no, sería un desastre. Imagínate si tuviéramos a la Gestapo en todos los estados del país, imagínate la persecución que habría. Pero sí, lo que decías, Diego, hace un momento es que es necesario regular ese mundo digital de las redes y además, por supuesto, fiscalizarlo. está hiperregulado. no regular. Está reguladísimo. David, no regular Pero en de contenido. contenidos, ¿eh? No, regular en cuanto a regular en cuanto a la contrataciones. inversión. En fake news sí, claro. Pero Pero es el debate global va a estar contra muy difícil, Facebook. va a estar Claro, muy Facebook difícil. no se ha querido meter a regular fake news porque sabe que mucho de lo que comparte son fake news. No, a ver, está reguladísimo. ¿Tú ves la última campaña, lo que se necesitaba hacer para pautar? Está reguladísimo el tema de Facebook. La diferencia es que en este momento no se ha rastreado dinero utilizado el gobierno de Jalisco para pagar ese tipo de cosas. Pero está No, porque reguladísimo. el ¿eh? gobierno le paga a las empresas y son las empresas las que subcontratan. O se puede Nunca hacer, va a Diego, ser el gobierno Diego, que a contrate. través de terceros, Claro, pero además de cuartos, de quintos. se triangula. O sea, si tú exacto. tienes a empresas que hacen este tipo de chambas digitales de golpeteo y le estás Ahora, pagando millones de pesos para que te asesore como gobierno, te Lo hace que es gratis muy la chamba fácil, que le pidas por encargo y como Facebook tiene que entregar esa información. Es muy fácil saber de esa pauta que salió. A eso, ¿Quién le metió justo ese dinero? Es lo que decía la Jaime. persona física. Lo ¿Quién? que Claro. requieres de regulación no es en términos de contenidos para No. pautar, sino de apertura de flujo las, del de dinero. las contrataciones eso, para es saber público, quién del es. dinero. eso es público. Eso es público. Sí, o Saber sea, quién le mete aquí, a cada a ver, publicación es aquí, público. aquí el tema es de fiscalización de medios digitales, en los que invierten los gobiernos de parte de los órganos fiscalizadores que no funcionan ni para lo Pero Son sí se me hace tradicional. que terceros. está fiscalizadísimo. Pero a ver, saber, Bueno, tan es así saber que- qué pautas contrataron Sí, una totalmente empresa lo puedo con saber. Facebook. A ver, no es totalmente fácil. lo puedo saber. Sí, pero no es de, fácil. a una empresa de medios digitales que le invertiste 100 millones de pesos al año. ¿A cambio de qué? ¿Alguien ¿Quién tuvo- fiscaliza, Sí, ¿quién fiscaliza la utilidad? ¿Cuál los es entregables. el retorno, todo los eso. entregables de las empresas? Es que de las empresas de comunicación. Claro, dicen, sí. Claro, ya, es no, que Eso sí es fiscalizable. Eso, claro, Eso es fiscalizable, lo que hay que por supuesto hacer. que es A ver, fiscalizable. pues sí, Y se si el rayaron, gobierno de ganaron un Jalisco- montón de lana, pero ¿a cambio de Y qué? si el gobierno de Jalisco contrató una empresa para esta guerra sucia, pues se debe ese saber es cuál un tema que vamos a debatir después. Por ahora vamos a la neta no de esta semana. ¿Quién creen que ganó la neta no? Vamos a ver quién nos dice la audiencia esta semana. ¿La tenemos ahí? El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Gertz Manero, fiscal general por la persecución a los científicos mexicanos. ¡Enhorabuena! Oigan, pues no ganó por tanto, ¿eh? Apenas le sacó 8 puntos al presidente de la República. Sí, Diego. pues, pero Pero el presidente siempre aparece, siempre es puntero. Sí, sí, es como el Atlético de Madrid, a lo mejor no gana, pero siempre Pero está siempre ahí, es subcampeón. está ahí. El patético De Madrid. Yo creo muy merecido lo de Gertz, sí me parece, ya lo comentamos, ha sido una de las actuaciones más terribles de este gobierno y también más peligrosas. Sobre todo lo segundo. A ver, para esta semana. Vamos a la propuesta de nuevos nominados. ¿A quién A vamos a ver, nominar esta yo, semana? como ya se están yendo, ¿Quién? la legislatura 62 por Pero les el queda un Consejo mes. de la Judicatura que parieron. Ándale. Oye, Siguen dando de qué hablar los diputados salientes. los vamos a tener que nominar un mes seguido. Por eso. De aquí hasta el último día de octubre. Es que ¿no? llevan como 6 nominaciones en estos años. Es una locura. Legislatura 62 de mayoría naranja con aliados incondicionales del PAN para más o menos ponerle... La judicatura siempre ha sido un fraude. Yo a Álvarez Bulla, la directora del CONACYT,
que no solo es el caso de esta persecución, que luego ella se hizo la que la Virgen le hablaba, es decir, no sé de qué me hablan cuando desde persecución, sino por la política científica de este sexenio. Yo quiero nominar a Ricardo Monreal por esa capacidad de hacer alianzas con dos opositores al mismo tiempo, con Sheinbaum y con Ebrard. Órale. Yo nomino al Ayuntamiento de Guadalajara por las inundaciones del viernes, tanto en el DIAN como en la ferrocarrilera, Sí. que fueron una cosa dramática. Muchísima gente que perdieron sus cosas y nos siguen diciendo que el asunto de las inundaciones está resuelto. Sí. Cada que llueve la ciudad es un desastre. Así que denota una falta de mantenimiento clarísimo. No, y mantenimiento y proyecto. No, proyecto y a largo inversión, plazo. inversión pública. Inversión. Sí. Oigan, pues vamos a la siguiente sección, que es la apuesta de la semana pasada. Ustedes, futboleros, preguntaron que quién ganaría el clásico de fútbol, Américas. Y no le América. atina. Fíjate que le hice contra Américas. No, a ver, dice América. No. Imagínate. Y la nada Chiva. más. ¿A quién? ¿Al Chiva? A la- Y la al Chiva Américas contra la América. Chiva y contra el Atlas. El Atlas. Y los tengo. No, ya no me la va a acabar. A ver si la de los Leones Negros las puedes decir. Bueno, vamos a ver la apuesta de la semana pasada. La apuesta de esta semana fue ¿quién ganará el clásico de fútbol entre América y Chivas? Y para esta ocasión no hay ganador, por el empate aburrido a ceros. Enrique, parece que no estuvo tan aburrido, sí. Bueno, dentro de lo que cabe. El Es un 0-0, ¿no? El fútbol mexicano. Es fútbol 0-0. mexicano, un Está 0-0. bien. Se nota está que tan ya no mal. había temas políticos o estaban muy entrados en el fútbol. porque no daba ninguno en tiempos. No damos ninguno en tiempos, entonces... Y mira, pensamos que alguien le iba a tirar porque unos ganan y mira, fue Claro. empate. Además estaba el furor futbolero Sí, del clásico. No, el furor, el clásico. ¿No viste la ciudad cómo estaba el sábado? Y ahí viene otro del Paralizada. Atlas Chivas, por si quieres. ¿Cuándo? ¿eh? No, pero faltan 15 días. No, es el sábado. No. ¿El sábado Sí. Chivas Atlas? ¿Chivas Atlas? Ah, mira, nada más. Chivatla. Chivatla. El Chivatla. Chivatla. los partidos están en... El fútbol está en crisis. No, a ver, lo que está bueno ahorita es el tema del cambio de los ayuntamientos. Ahí es donde está la grilla de verdad. Bueno, vamos a la apuesta de la siguiente semana para justamente discutir ese tema, Diego. Que Lo que nos queda de tiempo. Vamos a ver cuál es la apuesta de la semana que viene. Pues, Ahí va a aparecer en pantalla. Ahí está. Ahí está, mira. ¿Sobrevivirá la policía metropolitana a los cambios de gobierno? Nos referimos a la llegada de los nuevos alcaldes que presumiblemente van a nombrar a un nuevo coordinador de Alarcón como un seguridad. coordinador de Guadalajara y Zapopan. ¿Cómo lo ves, Diego? A ver, yo creo que va a sobrevivir en el papel. Ahí está. Coincido. ¿No? Yo creo que se queda en el papel e igual de inútil. Como dirían, Walking Dead. ¿no? Walking Dead. Ahora sí que va a seguir ahí existiendo, pero ¿qué? Y mamando desmadre. presupuesto. Un coordinador Zapopan Guadalajara, un coordinador metropolitano, cada uno con Y un coordinador de seguridad, Y después y luego nos fiscal, preguntamos secretario. ¿por qué no sirve el tema de seguridad? Si la alineación está mal. Policía metropolitana seguirá como la gran apuesta que fracasó de los gobiernos municipales y estatales. Sería el tercer intento de Policía Metropolitana que podría quedar en entredicho. Yo coincido. Se queda la Policía Metropolitana, pero muy, digamos... Es que no puedes matar lo que no existe. Pues sí. Exacto. ¿No? Lo puedes desaparecer del papel de repente, bajar al escritorio, pero está ahí. Ahora, tiene es un presupuesto chiquitito. Chiquitito. Es un grave error que no se pongan de acuerdo los alcaldes. Un Sí. grave error. O Yo sea, creo ni que en la basura se ponen de acuerdo de el verdad. costo va a ser para los ciudadanos. Tantos coordinadores nunca es bueno. Queda otra vez, en teoría, aquella visión metropolitana por La la que asignatura creamos pendiente. el Instituto Metropolitano de Planeación, que necesitaban coincidencias políticas. Han pasado alcaldes priistas todos, panistas todos, emesistas todos. No avanzamos cero en metropolización Pues ahí de tiene lo que usted quieras. a ver cómo nos va con los nombramientos y con la seguridad en las calles. Nos vamos, buenas noches. Nos vemos hasta la próxima semana en este programa de análisis político, con todo respeto. Buenas noches. Buenas noches. ¡Hasta liberar